ya lo tienes, así que deja de tratar de obtenerlo. Y bueno, pues seguimos en la misma dinámica de estar afirmando estas verdades de la palabra en nuestras vidas para poder afirmarnos en nuestro corazón, en lo que somos en Cristo, lo que ya tenemos y cómo es que tú y yo tenemos que estar enfocados en lo que el Señor Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario y que cada día de nuestras vidas nos enfoquemos en disfrutar esas grandísimas y maravillosas bendiciones que nos fueron concedidas por gracia a través de la fe, por la palabra en Cristo Jesús, y que cada día estemos meditando única y exclusivamente en esto, no importando qué es lo que estemos viviendo en lo natural, en lo físico, sino que recuerda que todo empieza desde el interior, y el propósito de estos estudios es que tú y yo podamos disfrutar de la plenitud de Cristo, de esa perfección que es en Cristo Jesús, y que lo podamos compartir con nuestros seres queridos, con nuestras familias y con todos aquellos que el Señor nos ponga al alcance, porque pues la verdadera multiplicación es esta, que tú y yo podamos estar compartiendo con todas las personas, con cualquier persona que tú puedas platicar, poderles estar compartiendo y siempre animando su corazón y sus vidas para que ellos puedan ver lo maravilloso que es nuestro Dios, y que Él no tiene límites, que Él no hace acepción de personas. Y, y pues bueno, todas las bendiciones que junto con esto el Señor Jesucristo nos ha concedido en la cruz del Calvario, eh, sanidad, salud, libertad, liberación, prosperidad, aprendamos a poderlo manifestar, lo que ya tenemos, lo que ya mora dentro de nosotros, estemos perseverando una y otra vez por manifestarlo en este mundo. Y bueno, pues en el estudio pasado terminamos con Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y bueno, pues eso es muy importante, conocer la verdad, porque la verdad es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo, y es a través de ella que solamente tú y yo vamos a poder salir adelante en nuestras vidas. No hay nada más que pueda transformar nuestras vidas, que las pueda realmente eh, cambiar, en donde podamos ver esa bendición en nuestras vidas, sino es a través de poder tomar de la palabra de Dios, pero por eso es importante tenerlo eh, día y noche, mantenerla viva, fresca, eh, saber lo que dice de nosotros el Señor, para poder estar, permanecer en el poder de Dios, ser más que vencedores en Cristo Jesús, pelear esa buena batalla de la fe desde la victoria, sabiendo que no estamos peleando una batalla para conquistarlo, sino que estamos haciendo que se manifieste en nuestras vidas la bendición de esa batalla que ya fue ganada por nosotros, y que a través del conocimiento de la palabra de Dios, de las palabras de Cristo, tú y yo podamos apropiarnos de y enseñar a nuestros hijos y a todo aquel que quiera aprender eh, de la palabra de Dios. Te voy a invitar a que me acompañes a 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. 10. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos
y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Te fijas? Es muy importante que tú y yo podamos entender que no militamos según la carne, aunque andamos en la carne. En temas anteriores estuvimos estudiando acerca de que somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestra esencia es un espíritu que habita en un cuerpo y que tiene un alma. Entonces, es muy importante que podamos entender que todo comienza desde el interior. El impacto de nuestras vidas es en tu espíritu. Nosotros fuimos nacidos de nuevo cuando reconocimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ese nacimiento nuevo fue nuestro espíritu, un nuevo espíritu fue recreado en nosotros, un nuevo espíritu fue recreado en nosotros, porque el espíritu de Cristo nos selló y se hizo un espíritu con nuestro espíritu. ¿Sí? Es por eso que fuimos renovados en nuestro espíritu. Y entonces, por eso, aunque andamos en la carne, nos movemos, tenemos emociones, hemos sido formados en nuestras vidas de cierta manera. Nuestra milicia no es según la carne, nuestro caminar, nuestra guerra, nuestro pelear la bendición y apropiarnos de ella, no es en la carne, todo es de manera espiritual, y es entonces que por eso tú y yo estamos entendiendo quiénes somos en Cristo Jesús. Y acuérdate que todo esto es, vimos también en la palabra que el Señor busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, porque todo es espiritual, y es a través de esto que hacemos que se manifieste en nuestra naturaleza carnal, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, por su palabra, por el poder del Espíritu Santo, por su Espíritu que mora en nosotros, a través de la fe. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento. ¿Te fijas? Habíamos también estudiado que nuestra guerra, que la guerra está en la mente. Nuestra lucha está en la mente, porque todo argumento y todo pensamiento equivocado nos lleva a entrar en depresión, en lucha, en incertidumbre, en una baja autoestima o en soberbia. Y todo ese campo de batalla está en la mente. Pero si tú y yo nos paramos firmes en lo que somos a través de la palabra de Dios, pues vamos a poder estar en paz. Y esto tiene que iniciar desde tu interior. Así es que ocúpate única y exclusivamente por profundizar, por echar raíces, por tener cimientos fuertes en la palabra de Dios, que nada te mueva de ahí, porque eso es lo más importante. Mucha gente te podrá decir muchas cosas, pero si tú no estás firme en la palabra de Dios, y refiriéndome a tus emociones, de que le échale ganas y que tú puedes, y querer llevarte también un tipo de psicología para que tú puedas levantar tu autoestima y sentirte bien, eso no vale, porque la gente una y otra vez va a volver a caer. Pero si tú te mantienes fuerte, firme, bien parado, con raíces fuertes en la palabra de Dios, nada te va a mover, nada te va a poder quebrar, sino que siempre vas a estar fuerte, y aunque vengan las situaciones
difíciles, vas a estar en paz. Y recuerda que estar en paz, la paz no significa ausencia de que estés, ausencia de problemas, pero estar en paz es poder estar tranquilo y poder tener la sabiduría y la inteligencia para poder resolver los problemas. Esa es la gran diferencia. Por la palabra de Dios, tú y yo podemos salir adelante y poder eh, disfrutar de esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso la palabra aquí nos dice en el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Te fijas cómo lo aclara la Biblia, la palabra de Dios? No tenemos que estar descubriendo hilos por aquí y por allá, a ver qué resultados puedo obtener. Por otro lado, ¿quién me puede guiar? La misma palabra de Dios nos guía. Solamente cuando estamos meditando constantemente en ella, pues probablemente te estarás dando cuenta que ahorita que estamos estudiando y cada día de tu vida que estés meditando en la palabra de Dios, vas a encontrar diferentes respuestas con un mismo versículo para tu vida, para diferentes situaciones. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Recuerda que Dios se agrada en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y es por eso que al morar el Espíritu de Cristo en nosotros, el Señor envió el Espíritu de Cristo a nuestros corazones, como lo dice Gálatas 4:6, es que Dios se agrada en nosotros porque ve la obra terminada de Jesús en la cruz. Y entonces no debemos de ocuparnos qué es lo que tengo que hacer para resolver mi problema, qué es lo que tengo que esforzarme para agradar a Dios, para salir adelante, para que se me quite esta carga, esta depresión, este dolor, todo este pasado tenebroso y pesado que he venido cargando por toda mi vida. Cuando tú te ocupas por resolver tu vida de esa manera, estás luchando en lo natural y entonces es una carga que no puedes llevar. Pero cuando tú te ocupas y nos ocupamos de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, es entonces que todas las cosas nos van a ayudar a bien y vamos a poder resolver todas las cosas de la mejor manera, con la sabiduría de Dios por su palabra, con toda la bendición. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Y aquí me voy a ir un poquito más rapidito, a lo mejor más fluido. Anoten los versículos porque vamos a estar terminando y voy a dar un repaso final de varios temas que estuvimos viendo. Entonces, como pudiera ser un poquito largo, me voy a ir rápido. Les pido que lo anoten, por favor. Dice, y este fue el tema que a mí me encantó porque a mí me dio mucha claridad y yo sé que a todos nos llevó a poder tener más claro lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. La procesión triunfante. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra aquí en Colosenses 2 del 13 al 15? Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados ya las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. La palabra despojar significa tomar todo lo de valor del enemigo conquistado. Y esta clase de despojo fue en el tiempo de la conquista, significaba conquistar a un enemigo y tomar todo lo que le pertenecía, de tal manera que lo que el Señor Jesucristo hizo es que despojó a Satanás y a todos los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos
en la cruz. ¿Recuerdas que en la antigüedad esta frase de triunfando sobre ellos literalmente se refiere a procesión triunfante? Por eso este tema se llamó procesión triunfante, que es lo que nos aclara aquí la palabra en Romanos 2:15. Cuando los romanos tenían la costumbre de desfilar con los despojos de la guerra y el enemigo conquistado enfrente de la gente, esto es lo que hacían ellos cuando regresaban de una batalla. Ellos salían a pelear contra el enemigo, lo conquistaban, regresaban y hacían un desfile glorioso de la victoria. Imagínate qué es lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Él exhibió públicamente a los principados, a Satanás en la cruz y a sus potestades, los exhibió y dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es la victoria que el Señor nos dio. Pudiéramos meditar o pensar y voltear a ver, y yo algunas veces así es como lo sentía, lo veía, ay, Señor, es que moriste por mí en la cruz y tenemos una película que expone terriblemente ese, y que bueno, pues a lo mejor no fue nada de lo que hizo esta película de Mel Gibson, cuando la que se llama lo de Jesús, la cruz, la pasión de Cristo, y yo pensaba, y a lo mejor cada uno de nosotros dices, híjole, qué tremendo, qué terrible debió haber sido lo que el Señor Jesucristo pasó en la cruz del Calvario, pero todo eso que Él vivió en su cuerpo físico, eh, maltratado, lleno de heridas, desfigurado, eso es lo que el diablo estaba haciendo en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo lo expuso en la cruz y triunfó sobre él expuso toda la maldad, todo el pecado, todo lo que el diablo había hecho en la vida de los hijos de Dios, y que ahora ese desfile de la victoria, ese triunfo sobre ellos, esa procesión triunfante que el Señor Jesucristo nos dio, debemos de disfrutarlo, porque imagínate lo maravilloso. Como te comentaba, cómo los romanos tenían esa procesión, esa costumbre de desfilar con los despojos en las guerras del enemigo conquistado, de tal manera que cuando vivía el rey a quien conquistaban, el pueblo a quien conquistaban, el enemigo, lo exhibían desnudo delante en las calles, desfilaban con sus despojos y lo despojaban de todo y pasaban con él por todas las calles y lo exhibían. Cuando no se exhibía y no había un desfile, los romanos se preocupaban porque entonces no había victoria y entonces tenían que estar atentos a que en cualquier momento volviera a darse la guerra y que fueran atacados y tuvieran que pelear. Pero fíjate cómo esto nos explica claramente cómo es que esa procesión triunfante, cómo es que el Señor Jesucristo, habiendo expuesto a los principados y a las potestades en la cruz del Calvario, y los venció por ti y por mí. Así es que esto es tema de gozarnos, es maravilloso, y quédate con ello, disfrútalo, porque lo que hizo el Señor Jesucristo es exhibir al diablo en la cruz del Calvario para que jamás nos volviera a molestar. Así es que Él no tiene ninguna autoridad, ningún poder, es nada, es cero, es basura. Ni siquiera tenemos que estar mencionándolo en nuestras vidas, ni siquiera tienes que estar tú pensando en siempre en que el ataque del diablo y la guerra del diablo y
y que nomás no tenemos por qué estar enfocándonos en eso. Pensemos, disfrutemos lo maravilloso y lo glorioso de lo que hizo el Señor Jesucristo y como Colosenses 2 del 13 al 15 nos lo describe. Eso es en donde nosotros debemos estar enfocándonos, como el Señor Jesucristo nos dio la victoria a través de vencerlo en la cruz del Calvario. Y eso te va a llevar a tomar esa fuerza, ese poder, a realmente disfrutar que cuando hay problemas en esta vida, tú tienes que recordar lo que el Señor Jesucristo hizo por ti, que ya venció por ti en la cruz del Calvario. Y que todo eso malo que está viniendo o quiere venir a tu vida, no tiene cabida ni tiene lugar, porque ya fue derrotado y ya fue vencido. El siguiente tema que vimos pues, es muy importante porque se llama proclama la palabra. Entonces, lo más importante que tú y yo debemos de hacer en nuestras vidas es proclamar la palabra del Señor, pensar en lo que Él hizo por nosotros, quiénes somos en Él y lo que Él es en nosotros. Vimos que Pablo es un gran ejemplo de la verdadera guerra espiritual y esto nos lo describe en Hechos 19, cuando predicó en la ciudad de Éfeso. Y entonces tú y yo debemos de enfocarnos más en compartir la palabra de Dios, la Biblia, que estar pensando en cualquier otra cosa. Mira, no importa qué es lo que estés pasando en el momento, minuto, segundo, día a día. Piensa en algo, piensa en la palabra de Dios. Si hay algo que del pasado te está molestando, si tu ánimo está abajo, si estás teniendo situaciones difíciles, toma la palabra de Dios porque es lo único que te va a poder levantar y mantenerte en el poder de Dios, en la victoria. No hay otra manera, porque la palabra de Dios es más que suficiente para solucionar todos y cada uno de los detalles de nuestras vidas. Y vamos ahora a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 4, 2. Aquí los voy a juntar. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Te fijas qué importante es esto? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Redarguir es redarguir tu corazón y que estés bien, no redarguirte para que ándele, que le dé el remordimiento. El Señor es bueno. Dios no está enojado más con el hombre, con nosotros. La palabra dice muy claro en 2 de Pedro 2:24 que el Señor Jesucristo ya perdonó los pecados de todo el mundo. Ahora depende de nosotros que nos acerquemos a Él, que le conozcamos y que las personas que nos rodean puedan también conocerle. Pero no por estarles diciendo, estás haciendo mal, estás mal, corrígete, obedece a Dios, se equivocó, le pasó algo, ándele, algo le quiere enseñar Dios. No es cierto, eso no dice la palabra, que nos digan en dónde lo dice, por favor. Entonces, tú tienes que estar muy claro en eso. Por eso es importante conocer qué es lo que hablan las escrituras, para poder estar firmes y creer correctamente. Entonces, para redarguir, para corregir en amor, para instruir en justicia, porque Cristo nos justificó delante de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿De qué nos está hablando? De las escrituras. El conocimiento de las escrituras es lo que tú y yo debemos de enfocarnos el día a día. No importa que te equivoques una vez y luego te vuelvas a equivocar, pero si tú estás perseverando en meditar en las escrituras, en meditar en la palabra de Dios, trae un versículo por ahí, si tienes un problema, lo vas a estar resolviendo y vas a ver que cada día vas a sentirte mejor, vas a alcanzar a entender y a ver las cosas diferentes y vas a ver cómo una verdadera transformación estará sucediendo en tu vida porque estás reteniendo, manteniendo, abrazando la palabra de Dios, las escrituras. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra.
¿Te fijas qué importante es? ¿Qué es a lo que el Señor nos ha llamado en esta vida? Es a predicar la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y doctrina. La doctrina es la palabra de Dios. No debemos de salirnos de la palabra. Si tú te sales de la palabra, pues vamos a estar inventando cosas que no son verdad. Entonces, no tenemos por qué hacerlo eso. El Señor no necesita que le ayudemos, ni la palabra tampoco. Por sí sola tiene su propio efecto. Recuerda que en Juan 6:63 el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Así es que cuando tú declaras la palabra de Dios, tú estás declarando vida y poder. Y por sí sola va a causar el efecto para lo que sea enviada a las personas con quien tú estés tratando. Entonces, eso es una maravillosa bendición. Entonces, no te preocupes qué sucede, que si tienes que enfatizar o estar tratando un tema en específico. No, predica la palabra, a qué es lo que la palabra dice, y por sí sola va a estar tratando con depresión, con matrimonio, con hijos, con padres e hijos. Solo el Espíritu Santo nos revela, nos enseña para la necesidad que a cada uno ocupa, porque pues cada persona tiene una necesidad, cada familia tiene una necesidad y no siempre tiene que ser un tema para todos, porque cuando nosotros aprendemos a saber quiénes somos en Cristo y a conocer su obra perfecta, completa y terminada, es entonces que todas las cosas van a empezar a funcionar de acuerdo a el propósito de Dios para el cual hemos sido llamados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pon tu fe a trabajar. No necesitas más fe. Así es que es importante. Deja de tratar de obtenerla. Si tú ya naciste de nuevo, ya se te dio toda la fe que necesitas. Ahora mismo tú tienes la misma fe que es más que suficiente, la misma fe que tuvo Jesucristo cuando anduvo entre nosotros en la tierra, la misma fe que tuvieron los discípulos y los apóstoles. Ahora, qué importante es saber que necesitamos tener el conocimiento, pero si no tenemos el conocimiento, somos ignorantes. Y si somos ignorantes, pues estamos ignorando lo que se nos dio y cómo debemos de utilizarlo. Entonces te voy a poner aquí un ejemplo que vimos en Lucas 17, del versículo 3 al 5, en donde los discípulos tuvieron el mismo problema y mira la respuesta a la enseñanza del Señor Jesucristo. Dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Qué significa esto? Que fíjate, los discípulos anduvieron con Jesucristo, el Señor Jesucristo resucitó a los muertos, sanó los ojos del ciego, el sordo escuchó, sanó al leproso, echó fuera a los demonios e hizo muchas cosas, milagros, señales, prodigios, cosas que nadie jamás había hecho. Y sin embargo, lo que impactó a los discípulos fue el mandamiento de que Jesús les había dicho continuamente, tienes que perdonar. Y es por eso que le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Eso es lo que provocó en ellos esa reacción. Pero tú y yo tenemos que aprender a poner a nuestra fe a trabajar. Y solamente es a través de la palabra de Dios que nos va a llevar a que si todos los días de nuestras vidas nos ejercitamos en su palabra, en esa relación dinámica con la palabra de Dios y estamos constantemente en comunicación con el Señor,
con su espíritu a través de estar meditando en la palabra, pues vamos a poder ser más exitosos en nuestras vidas y vamos a poner a echar a andar nuestra fe. Porque el Señor Jesucristo les dijo en Lucas 17:6, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simple y sencillamente estar meditando en la palabra para que a través de apropiarnos de lo que somos en Cristo, por la fe en su palabra, podamos estar declarando la bendición para nuestras vidas y podamos estar apropiándonos de lo que el Señor ya nos concedió. Y entonces tienes que saber que tienes más que suficiente fe en tu vida. Esa fe que es sobrenatural, la fe de Dios, la fe de Cristo. Eso es lo único que tú y yo necesitamos afirmar en nuestras vidas, y solamente va a ser por su palabra. Y te voy a poner un ejemplo en Romanos 4:17, en donde un ejemplo de la fe de Dios, en donde el tipo de fe de Dios no está limitada a alguna clase de prueba física. Él declara y reconoce todas las cosas antes de que haya cualquier manifestación visible, como lo podemos ver con Abraham, en donde dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, todo lo que existe en el ámbito espiritual, por la declaración de fe de la palabra de Dios, es que nosotros podemos hacer que se manifiesten en este mundo físico. Y es así como Dios le declaró a Abraham para que él creyera que iba a ser padre de multitud de gentes, aun siendo un hombre que su cuerpo estaba casi muerto. Entonces, tenemos que afirmarnos, tenemos que meditar en la palabra para que no estemos como desprevenidos. ¿Qué voy a reaccionar o cómo voy a reaccionar en cada situación de mi vida? Si tú tienes la palabra, tú vas a poder accionarla y reaccionar correctamente. Fíjate lo que nos dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos no de simiente corruptible, de lo que se muere, de lo que no permanece, sino de incorruptible. ¿Y cuál es esa simiente incorruptible? La palabra de Dios. ¿Te fijas cómo es importante predicar la palabra, echar a andar nuestra fe, saber que la fe que nosotros tenemos, que es la misma medida de fe para todos, es esa fe sobrenatural de Dios que ya mora en nosotros por su Espíritu Santo? Como te lo comenté, la misma fe y el mismo poder con el que Jesucristo anduvo en este mundo entre nosotros y que hizo tantos milagros, señales y prodigios. Es la misma fe que mora en nosotros, pero la ignorancia nos excluye de la bendición. Así es que es importante, y a veces a la gente le da un poquito de flojerita estar, no a todos, pero a veces da un poquito de flojerita o la inquietud y la ansiedad de andar haciendo una cosa y otra cosa y otra cosa y querer tener todo al 100.
y dejamos a un lado la palabra del Señor. Entonces tenemos que estarla meditando y agárrate en un momento del día que te dé la oportunidad de agarrar tu Biblia, de traer un versículo, de estar meditando en los temas que hemos estado compartiendo, porque han sido temas muy completos. Hemos podido alcanzar de inicio a final y hemos podido entender muchas cosas para poder beneficiarnos a nosotros mismos en este tiempo en donde hoy más que nunca tenemos que estar fortaleciéndonos y tenemos que aprender a usar la fe de Jesucristo para que nuestras vidas puedan ser bendecidas. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús. Nosotros, por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Qué importante es estar agarrando estos versículos tan importantísimos para nuestras vidas, porque luego viene una lucha, una guerra y la gente piensa que tiene que estar haciendo obras y obras. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Y eso no es posible. Nadie puede agradar a Dios por sus obras, sino por la fe de Jesús, por lo que Él hizo, por lo que ya completó, por lo que ya terminó. No hay nada más que hacer. Ya el Señor no va a hacer nada más por ti y por mí. Y ahora tenemos que entender que cuando yo oro, cuando yo le pido al Señor, cuando yo necesito apropiarme de una bendición, perdón, necesitamos saber que yo no tengo que pedirle a Dios que haga algo por mí que ya hizo, que haga lo que ya hizo, porque si yo estoy pidiéndole al Señor que haga algo por mí o que me bendiga, es como creer que son promesas que se tienen que cumplir, que apenas se van a cumplir. Y eso es una mentira, no es verdad, no lo dice la palabra. Las promesas de Dios ya se cumplieron y fue suficiente el pago de Jesús en la cruz. Ahora tenemos que encargarnos por eso de meditar en lo que Él hizo, para que a través de la fe, como dice Romanos 10:10 y como dice Romanos 10:17, Romanos 10:10 nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, sino por la fe de Jesucristo, como lo estamos viendo en Gálatas 2:16, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, que ya mora en nosotros, por su Espíritu Santo, por la palabra, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Que te quede muy claro, las obras de la ley no te van a llevar a justificarte delante de Dios. Así es que pon atención, inclina tu oído, escucha con tu corazón la palabra de Dios, créelo, atesóralo en tu corazón, decláralo y verás grandes y maravillosas bendiciones en tu vida. Y el versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos que estar conscientes de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, para que podamos estar viviendo, estamos viviendo. Yo sé que ya has pensado, que has disfrutado de esa maravillosa y grandísima bendición que por la palabra de Dios has logrado alcanzar, apropiarte de esa bendición, pero tenemos que continuar y no tan solo estas cosas, porque estamos viviendo estos tiempos y vendrán tiempos a lo mejor más difíciles,
o cada momento de nuestras vidas, tenemos que estar viviendo en la fe sobrenatural de Dios. No tenemos que esperarnos a que nos pasen cosas o situaciones especiales para esperar que se manifieste esa bendición, esa fe sobrenatural de Dios. Y entonces debes de permanecer firme en que hemos sido llamados a hacer lo que Jesús hizo, como lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, si tú has creído en Jesús, tú vas a hacer lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero te fijas que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, la Biblia, y todos tenemos una Biblia, y si no la tienes, cómpratela para que puedas estar meditando en lo que Dios habla de ti, en lo que ya eres y de lo que puedes apropiarte y de lo que puedes disfrutar en este mundo, y que no estemos pidiéndole al Señor como que si me vas a bendecir, como que será tu voluntad, y a veces por eso el Señor Jesucristo decía, oran y no reciben porque no saben pedir y porque pedimos mal. Entonces tenemos que saber también que tenemos una medida de fe. Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y esa medida de fe mora en ti por su Espíritu Santo. Así es que si el Espíritu de Cristo mora en cada uno de nosotros, en todo creyente nacido de nuevo, pues solamente es una medida de fe la que tenemos, la misma fe de Cristo. Entonces, aclara tu mente, aclara tu corazón y no te pongas en una posición equivocada, no pienses más ni menos de ti, sino lo que debes de pensar, que tú tienes la misma medida de fe que el Señor ha repartido a cada uno de nosotros por su Espíritu Santo, y es la misma medida para todos por igual, pero tenemos que echarla a andar, tenemos que ponerla en acción, tenemos que ejercitarnos en ella, y solamente es por la palabra, solamente por la palabra de Dios. Enfócate en la Biblia, enfócate en lo que Él ya habló de nosotros y vas a obtener grandísimos resultados. La ley de la fe. Es muy importante saber que, eh, que hay una medida de fe sobrenatural de Dios para nosotros, y que así como el Señor Jesucristo hizo señales, milagros y prodigios, y así como los apóstoles también sanaron y liberaron a las personas, tú y yo también tenemos esa misma medida de fe sobrenatural, pero tenemos que saber que todo tiene un modo de hacerse las cosas, y esto es como la ley que dice la palabra, específicamente así lo dice, la ley de la fe. Y entonces, a través del conocimiento de la palabra del Señor, es que tú y yo vamos a poder movernos correctamente en la fe, en la palabra de Dios, para que las cosas nos den el resultado correcto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 nos dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Te fijas? Pedro sanó a un cojo a la entrada del templo, algunas personas fueron sanadas por su sombra, resucitó a Dorcas de la muerte, y estas son cosas que él vivió. Pero te fijas cómo en este versículo de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, nos dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo. Tú y yo somos justificados por la fe por medio de Cristo, y hemos entonces
alcanzado la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y entonces tú dirás, bueno, y entonces si dice la palabra que tenemos una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles, ¿en dónde está? Pues bueno, tenemos que aprender a conocer quiénes somos y a sabernos mover por la palabra de Dios para que las cosas funcionen y entonces podemos echar a andar y a poner en acción esa fe igualmente preciosa que la que vivió Pedro y los apóstoles. Y el versículo 2 al 4 nos dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién es el que nos llamó por su gloria y excelencia? Dios y el Señor Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. La palabra habla entonces que somos partícipes de la naturaleza divina. Como nos dice aquí la palabra, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Si tú no tienes el conocimiento de aquel que nos llamó, de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, entonces no vas a poder participar de la naturaleza divina, ni vas a poder estar disfrutando hoy, porque las promesas de Dios son para que las vivamos en esta tierra, en este mundo, ahora, aunque estemos en contingencia, aunque tengamos situaciones diferentes, aunque tu carácter todavía ande por aquí, por allá, hemos sido llamados a disfrutar de estas preciosas y grandísimas promesas. Y entonces así ser partícipes de la naturaleza divina de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde nos habla de la ley de la fe? Pues bueno, Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, la ley de la fe, nosotros vamos a podernos mover en ella y la vamos a estar, vamos a poder vivirla y hacer lo que la palabra nos lleva a meternos en esta ley a través del conocimiento, a través de hacer exactamente lo que la palabra del Señor dice y vivir por ella y para ella. No tenemos más que hacer. Y es entonces en donde todas esas como telarañas y esa incertidumbre y a lo mejor esa inseguridad en tus pensamientos que te están agobiando van a ser aclarados mientras tú te sometas y vivas por la palabra. Porque fíjate, es muy importante saber que la fe habla y Proverbios 18, versículos 20 y 21 nos dice, y esta es una de las leyes de la fe. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Así es que tú tendrás lo que dices. Así es que deja de estar pensando cosas que no deben de ser. Te podrás enojar y podrás pasar, como a veces diríamos, como el berrinche y todas esas cosas, pero trata de concentrarte y de enfocarte en la palabra del Señor para que realmente tengas lo que dices y entonces estés comiendo del fruto de lo que hablas, de lo que tú dices. Por eso es aquí la palabra en Proverbios 18, 20, 21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y entonces el que la ama comerá de sus frutos. ¿Sí? Entonces recuerda que Dios creó el mundo por la fe decretando su existencia por medio de la palabra. Todo lo natural, todo lo físico, lo que podemos ver, probar o oír, oler y sentir, fue creado por medio de su palabra. Entonces, las palabras de Dios están llenas de fe.
Las palabras de Dios están llenas de fe y estas son las que enmarcan el universo y continúan sosteniéndolo hasta el día de hoy. Así es que ocúpate y preocúpate porque todo lo que declares en tu vida, todo tenga eh, sentido y tenga que ver con lo que la palabra de Dios nos dice, quiénes somos, qué somos y cuál es el propósito para nuestras vidas y sobre todo que hemos sido llamados a vivir por gracia a través de la fe, sabiendo que tenemos que ocuparnos de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y no pensar cuál será mi mejor esfuerzo, mi mayor esfuerzo para poder agradar a Dios y poder obtener esa bendición o ese regalo tan anhelado que yo quiero. Eso ya nos fue concedido, solamente que no hemos sabido cómo apropiarnos de él por la ignorancia del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Por la ignorancia del conocimiento de la palabra de Dios. Y ese es un gran tema a tratar el día de hoy. Marcos 11, 22 y 23 nos dice, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Recuerda, el corazón y la boca están completamente unidos. Es muy importante, como dice Romanos 10:10, con el corazón se cree y con la boca se declara para salvación. Y la salvación es toda esa bendición que has anhelado en tu vida. Por eso es importante saber qué es lo que declaras, qué es lo que hablas, en qué estás creyendo, qué es lo que estás atesorando, qué es lo que estás guardando. Olvídate de todo el mal, de todas aquellas cosas raras y que no tienen sentido ya más a partir de que estamos conociendo el propósito de Dios y lo maravilloso y precioso que es disfrutar de sus palabras, más que de toda esta vanidad de este mundo y de todos los problemas. Recuerda, el corazón y la boca van juntos. Entonces, tienes que tener cuidado a través de la fe y la confesión, qué es lo que estás creyendo, qué es lo que estás declarando, porque pues entonces realmente tenemos resultados y consecuencias de lo que hablamos. No seamos ligeros, aunque a veces pueda suceder, pero bueno, pues tratemos ahora de estar meditando y abrazando más la palabra de Dios, porque la declaración es cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, lo que dijere le será hecho. Entonces, aprendamos lo que dice la palabra para corregir si hay que corregir. Y pues, finalmente, pues qué importante es saber que la incredulidad contrarresta la fe. Y tenemos que tener mucho cuidado de, eh, de, de, de que si la palabra de Dios, que es verdad y que es la única verdad que sostiene este universo y nuestras vidas, y es más poderosa que cualquier palabra de cualquier persona, de cualquier médico de la ciencia y de la máxima autoridad que tú pudieras considerar en este mundo. Recuerda que tenemos que creer correctamente, conocer, entender y creer correctamente, porque la incredulidad va a contrarrestar la fe. Y recuerda que la incredulidad puede cohabitar con la fe. Mateo 17:17, el Señor Jesús no estaba contento con los discípulos y les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y esto es cuando le trajeron a un muchacho que no pudieron liberar, a un lunático que no pudieron liberar sus discípulos. El Padre se lo trajo al Señor Jesús eh, para que él lo hiciera, aun cuando ellos ya habían, ya se les había dado poder y autoridad y ellos ya habían liberado y habían sanado al enfermo, no pudieron hacerlo. Y entonces el Señor Jesucristo les declara, oh generación incrédula, hasta cuándo he de estar con vosotros? Y entonces fue que él se lo trajeron
a Él. Y entonces algo que tenemos que hacer es lidiar con nuestra incredulidad, como a través de que si tú estás teniendo problemas, y ahí te voy a dejar de tarea Mateo 17 del 14 al 21, léelo todo, Marcos 9, 14 al 29, que son escrituras que van en paralelo, que hablan de lo mismo, y también nos hablan del ayuno, porque el Señor Jesucristo después les dijo que este género, después de decirles, oh generación incrédula, el Señor Jesucristo dijo, este género solo con oración y ayuno se resuelve, pero no se refería al tema del endemoniado, sino que se refería a la incredulidad, y la incredulidad es lo único contra lo que tú y yo debemos de lidiar, y es solamente siendo sensibles a Dios a través de su palabra, a través de lo que Él nos habla, a través de lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No habrá nada más con lo que tú te puedas sensibilizar. Y bueno, parte de esto es que el ayuno nos lleva a entrenar a nuestro cuerpo, a enseñarle a que tenemos que tener la posición correcta para recibir de parte de Dios, y que tenemos el poder de hacerlo a través de la palabra de Dios, siendo sensibles a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Y vamos a leer por último Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que tú y yo hemos sido llamados a tener vida por la palabra de Dios, a entrenar a nuestro cuerpo, que a través del ayuno y la oración, para que al estar meditando en su palabra, y es así que lo debemos de hacer. No vas a estar ayunando y orando y ayunando y orando y diciendo cosas que nada que ver. Tienes que enfocarte en la palabra para ayunar, para orar y para enseñar a tu cuerpo que, que no tan solo de pan vivimos, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces solamente lo vamos a aprender a través de estar meditando en su palabra y estarla declarando en nuestras vidas. Y cuando tú ayunes, vas a estar enseñando a tu cuerpo a que entre en el orden de Dios, a que todo lo que nosotros podemos ver, probar, oír, oler y sentir no domina más que la palabra de Dios y su poder que mora ya en nosotros. Y entonces tú vas a estar viendo grandes cambios y una transformación increíble en tu vida, y vas a estar percibiendo realidades que no puedes percibir con tu cerebro natural, porque vas a estar entendiendo el poder de Dios, su palabra, cómo apropiarte de su bendición. Y no necesitas esforzarte mucho, a lo mejor puedes empezar con un pequeño tiempo de ayuno, pero enfócate a ayunar eh, mediodía, unas horas, cambio de alimentación, pero empieza a hacerlo para que empieces a entrenar a tu cuerpo, a meditar en la palabra, a fortalecerte en la palabra, y entonces vas a estar percibiendo las cosas con tu espíritu, vas a estar percibiendo con todo lo que el Señor te ha llamado a obtener en tu vida, todo el propósito que el Señor tiene para ti. Y bueno, hay otro versículo que quiero que veamos, Jeremías
1:5. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Así es que todo cambio inicia desde el interior. Proverbios 4:20 nos dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Y el inclinar tu oído habla de escuchar con el corazón. Y sabes que el Señor nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y antes de que naciésemos, el Señor ya nos había santificado y ya nos había llamado y nos había creado con un propósito. Así es que depende solamente de ti, de que te puedas apropiar de la bendición. No hay otro camino, no hay otra manera en que tú puedas ganar la victoria que ya te ha sido concedida y manifestarla en este mundo, pelear más bien, eso que ya te fue dado y que tengas claro que Dios ya te lo dio todo y que ahora tienes que aprender a apropiarte de ello para manifestarlo en tu vida natural e impactar tu propia vida y la vida de tus seres queridos y este mundo solamente por la palabra de Dios. Así es que ya lo tenemos, así es que deja de tratar de obtenerlo y ahora apropiémonos de esas maravillosas y grandísimas bendiciones por su palabra. Amén. Pues muy bien, muchas gracias por conectarse. Muy largo. Espero que haya quedado claro. Si no, ahí mándenme un mensajito y les vamos a estar pasando otra vez resumen. Si tienen alguna duda, pues la pueden preguntar. Pero bueno, pues nos vemos el día de mañana, 8:30 de la noche. Que Dios les bendiga. Y hoy declaramos, Señor, que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Tu palabra dice que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén, amén y amén.